¿Cómo estás, Juan? Buen día. Eduardo te saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos ante todo. No, por favor. Juan, bueno, primera pregunta para hacerte, antes de meternos un poquito a Sí, ver Eduardo. en cómo recuperar la oferta forrajera. ¿Qué ha pasado en todos estos años de sequía? Porque aquí en el programa se ha mencionado, sí, la pérdida de forraje, la pérdida de pasturas. ¿Fue tan así? ¿Cómo impactó la sequía en esta cuestión? Sí, Eduardo, se ha visto, digamos, una degradación de los recursos forrajeros. Eso, en primera instancia se vio una baja de la producción de forraje, ¿no? Es lo primero que repercutió y bueno, eso se venía viendo, se venía observando y registrando. Bueno, hoy tenemos la posibilidad también de ver la producción de forraje, estimaciones a gran escala a través de lo que son imágenes satelitales y bueno, se venía observando una reducción y menores producciones a los promedios históricos en las distintas estaciones de crecimiento, relacionado por esto, bueno, por la sequía que se venía viviendo. Sí, en el último año, y te diría en el último verano, lo que notamos fue una mayor pérdida de plantas, eh, de las pasturas perennes, básicamente, por ejemplo, festuca, especies que son bastante rústicas, y bueno, hemos tenido en distintas zonas del norte de Buenos Aires, por lo menos que es donde estamos nosotros, hemos visto que se han perdido festucas, se han perdido plantas de pasturas donde hay distintas especies, componentes de la mezcla, y bueno, eso ha repercutido no solo en la baja de producción, sino bueno, tenemos que replantearnos de ir generando nuevamente recursos forrajeros para reponer esas pasturas que se han degradado y se han perdido, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias tomar? Pero sí, mayormente lo vimos más en lo que son gramíneas, es decir, por ejemplo, como te decía, festuca, bueno, pastobillo también. Sí. Y otras gramíneas que se han visto en alfalfa. Lo que hemos visto en este tiempo, la alfalfa es en general más, se banca mejor las condiciones de sequía. Y bueno, lo que se veía en lotes verdes en muchos casos era donde había alfalfa, que tiene raíces muy profundas y pudo extraer agua de horizontes más profundos del suelo. Entonces siguió produciendo con una menor producción. Pero bueno, ante la escasez de forraje que había, fue, digamos, los sistemas, los productores que pudieron contar con pastura donde había presencia de alfalfa, estuvieron un poco mejor porque tuvieron aporte de forraje. Sin embargo, ya el año pasado, lo que fueron las siembras, ya estuvieron perjudicadas porque tuvimos muy bajas precipitaciones, ¿no? Entonces, de repente lo que estaban mejor eran las pasturas de 2 años de alfalfa, pero ya las que se implantaron el año pasado vemos que tuvieron fallas, que tuvieron menores densidades de las óptimas que uno busca en una pastura. Así que bueno, sí, es un panorama que viene complicado por esta sequía, ¿no? Claro, sí, Juan, y además estimo que esta sequía, bueno, lo que estás mencionando de la falta de pasturas también terminó repercutiendo en la producción, ¿no? En la producción ganadera. Sí, sí, repercute porque pensemos que las pasturas en muchos sistemas son el recurso base, ¿no? Después se hacen suplementaciones o se complementa con algo, pero el recurso base y es el que aporta mayor proporción de la alimentación del ganado viene de las pasturas, entonces ha repercutido, ha disminuido ganancia de peso, ha influido también en decir, bueno, tener que reducir la cantidad de hacienda, bueno, vender animales anticipadamente y demás. Así que sí, en ese sentido impacta, viene impactando y bueno, eh, es algo que afecta directamente la producción ganadera. Déjame preguntarte, bueno, ¿cómo viene este otoño-invierno, ¿no? En cuanto a pasturas, digamos, porque uno tiende a creer, sí, ahora bueno, te lo pregunto a vos que sos el especialista, ¿no? Pero uno tiende a creer que por ahí en otoño-invierno es cuando menos recurso forrajero tenemos en relación, sí, bueno, al frío, que por ahí no provoca un crecimiento en pasturas, y sí por ahí se puede dar en primavera. Digo, ¿con las pasturas pasa lo mismo? Digamos que con plantas, Sí, flores, etcétera. sí, sí, en general sí, nosotros digamos tenemos pasturas, digamos tenemos distintos recursos forrajeros, ¿no? Bien. Tenemos pasturas perennes, como podría ser por ejemplo una mezcla de alfalfa festuca o festuca con tréboles, donde ahí los componentes, las especies que aportan forraje son perennes y bueno, em,
en ese caso, las gramíneas nos están aportando un poco más, como por ejemplo la festuca, nos estaría aportando un poco más de forraje en lo que sería estas estaciones otoño-invernal, fin de invierno, inicio de primavera, ¿no? La alfalfa se reactiva más en inicio de primavera, entonces ahora no nos está aportando grandes volúmenes de forraje. Lo que sumamos en esta época serían los verdeos de invierno, que los verdeos de invierno sí aportan más forraje en esta estación, son especies también templadas, que digamos, necesitan temperatura para crecer, pero se bancan un poco más el frío, ¿no? Entonces, aún con condiciones no tan cálidas, pueden seguir produciendo y tienen más tasa de crecimiento, lo que hace que podamos seguir pastoreándolo en esta estación. De todas formas, tal cual vos decís, baja la radiación en esta estación y baja la temperatura, lo que hace que crezcan más lento. Entonces, tenemos eh, digamos que esperar, digamos, más tiempo de repente para poder aprovecharlo y bueno, lleva un poco más de tiempo. Pero sí contamos, te diría, con lo que más nos puede aportar forraje en esta época son los verdeos invernales, como por ejemplo avena, como por ejemplo raigrasa anual, cebada, para que la podemos también estar pastoreando, digamos, distintas opciones de verdeo de invierno. Así que bueno, Sí. Quería son... preguntarte, digamos, estos verdeos de invierno, digo, ¿cómo puede ayudar el productor, teniendo en cuenta que, bueno, por ahora, sí, en lo que es esta zona de la provincia de Buenos Aires, bueno, quizás en algunas más, en algunas menos en cuanto a milímetros, pero todavía viene medio escaso el asunto, ¿no? Digo, ¿cómo se los puede ayudar, sí, para poder implantarlos este año? Sí, digamos que lo que sería las fechas de siembra de verdeo de invierno ya están, digamos, ¿no? Es Bien, como que, bueno, lo que uno planteó, en la medida que lo pudimos hacer más hacia el otoño, digamos, es probable que tengamos verdeos con un poco más de producción, en la medida que nos metemos más hacia el invierno o a fin del otoño, van reduciendo el potencial productivo. Ahora, lo que vos me preguntabas, el tema de, bueno, cómo manejar estos recursos sí, sí, forrajeros, sí. bueno, un poco la idea es que si tenemos los verdeos de invierno, eh, tratemos de aprovecharlo al máximo, digamos, haciendo un buen uso de los mismos. Esto significa... em, aprovechándolos en el momento óptimo, digamos, que estén en estado vegetativo para que esto asegure un buen rebrote. Después tenemos también el tema de lo que tiene que ver con hacer un pastoreo que sea eficiente, tratar de aprovechar todo el forraje que tenemos y luego respetar el tiempo para que ese rebrote sea efectivo. Una estrategia que podemos tener para aumentar un poco la producción de los verdeos de invierno si tenemos humedad de suelo es la fertilización con nitrógeno, pero de repente sabemos que este año en condiciones posteriores a la sequía, eh, la fertilización con nitrógeno hay que evaluar el lote en el que lo estemos planteando, porque se ha dado intoxicaciones con nitratos en este tipo de recursos forrajeros. Y esto, bueno, entonces es como, bueno, es una herramienta que podríamos estar usando, pero tenemos que ser cautos. En este sentido, pensar la fertilización con urea, sabemos que aumenta la producción de forraje, porque en general hay respuestas de que vamos a tener una mayor producción de forraje. Entonces uno dice, bueno, tengo un verdeo de invierno, lo fertilizo. Pero esto, en un año que venimos de sequía, puede ser contraproducente en algunos lugares porque nos puede estar produciendo que la planta acumule nitratos y sea tóxica para el ganado. Entonces, ahí la cuestión es identificar o saber si el verdeo que tenemos, cómo está un poco la condición de, digamos, de fertilidad. Si es un lote que viene con buena fertilidad y todo, de repente no sería tan eh, digamos, ser cautos y ver capaz que, bueno, no hacer la fertilización teniendo en cuenta estas condiciones que se vienen dando donde Claro. hay posibles intoxicaciones, o hacer fertilizaciones moderadas. Entonces, bueno, es un balance ahí finito que tenemos que estar manejando, eh, previendo eso. Y bueno, y en el caso de que estemos ante un verdeo de invierno que pueda ser riesgoso, bueno, las medidas tienen que ver con el manejo del pastoreo. Básicamente, cuando hablamos de los riegos en nitratos, bueno, el forraje tiende a tener una coloración un poco más verde azulado.
no se da en todos los casos, pero puede ser que esté ocurriendo esto. Y después lo que tenemos también es, se sabe que las partes que tienen más toxicidad en este caso, tiene que ver con las bases de las plantas, es decir, en este caso no se recomienda hacer un pastoreo que sea tan intenso, tan hasta abajo, con cargas muy altas que obligue a los animales a comer la base de la planta o tallos que estén empezando a aparecer, porque es donde se acumularían estos nitratos que pueden producir la toxicidad. Y por otra parte, también es conveniente evitar el pastoreo, por ejemplo, en días que estén muy nublados, en días posteriores a una lluvia. Son todas condiciones donde la planta absorbe nitratos y de repente no lo puede hacer con la fotosíntesis que se transforme en más biomasa, entonces quedan acumulados y al animal le produce toxicidad. Entonces, bueno, se han dado estas condiciones particulares posterior a la sequía o incluso en algunos lugares la sequía continúa, entonces, bueno, tenemos que ser cautos eh, en el aprovechamiento de estos verdeos de invierno. Si bien la práctica de la fertilización es una práctica que siempre recomendamos, este año decimos, bueno, seamos cautos y evaluemos caso a caso, lote a lote, si es necesario o no, para ver de no tener este tipo de problemática, ¿no? Claro, o sea que años de estas características, sí, si bien siempre están, por supuesto, pero por ahí en mayor medida, ¿no? El hecho de monitorear y de tomar la decisión adecuada, acertada, Juan. Sí, sí, en el caso, bueno, como decía, bueno, algunas pautas del manejo del pastoreo, porque obviamente uno tiene el verdeo y lo vamos a aprovechar y lo vamos a querer aprovechar, pero bueno, evitar condiciones que sean más riesgosas. Entonces, bueno, entre las que mencionaba era evitar cargas muy altas que pastoreemos hasta muy abajo, em, evitar estas condiciones predisponentes como son los días nublados, días posterior a una lluvia, em, después días fríos, días que sean muy fríos, que de repente días nublados, días fríos son condiciones predisponentes. Después otras condiciones predisponentes tienen que ver, o otras medidas que podemos ayudar para aliviar es que, bueno, no consuman solo ese forraje, sino que diluido con alguna otra cosa, hacer pastoreos, digamos, una parte del día y otra parte del día con otro recurso. Y cuando estemos también en duda de que sea muy riesgoso, otra opción es ver un animal testigo, digamos, donde uno, de repente un animal de un valor productivo no tan alto, ver qué pasa, digamos, ir monitoreándolo y en el caso de que vemos algún síntoma de toxicidad, sacarlo rápidamente, ¿no? Pero bueno, ir viendo como para evitar tener problemas más masivos, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que nos pueden ayudar a reducir los riesgos en este tipo de situaciones. Bueno, todos los pronósticos y los modelos dicen que se viene un año niño y que en primavera podríamos recuperar, digamos, las lluvias, ¿sí? Pero obviamente que por ahí, no sé, pregunto, la siembra se hace antes quizás de que arranque propiamente la primavera. Y pensando en primavera-verano, ¿sí? A qué pastura se puede apostar? ¿Sí? Sí, mira, te comento, Eduardo, un Sí, sí, poco, sí. bueno, como decíamos, ya lo que son, en algunos casos donde hubo lluvia, se sembraron tanto verdeos de inviernos como pasturas en otoño, que es la estación que consideramos óptima para hacer pasturas consociadas o mezcla de especies, por ejemplo, alfalfa festuca o festuca con tréboles. U otras que puedan ser, como que para nuestra región, el óptimo es el mes de abril, en principio de mayo, digamos, estamos dentro de ese rango, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, como para decir una. Entonces, en muchos casos donde se pudo, se ha sembrado. Ahora bien, en el caso de que no tengamos esas situaciones donde se haya sembrado, bueno, las opciones que podemos estar manejando como para ir recuperando, ¿no? La oferta de forraje y poder tener alimento a base de las pasturas, es bueno. En primavera sabemos que se adapta a lo que es la siembra de alfalfa, se adapta a la siembra primaveral. En inicios de primavera es una opción posible. De repente más alfalfa de tipo pura. ¿Por qué? Porque nos permite hacer un manejo con herbicidas, porque el problema que podemos llegar a tener en pasturas sembradas en primavera es mucha competencia de malezas gramíneas de primavera. Entonces, si hacemos una mezcla, la competencia, una mezcla me refiero a alfalfa festuca, nos pasa que tenemos mucha gramínea de verano
que son muy competitivas y terminan malezándose la pastura y degradándose más rápidamente. Entonces, la pastura de alfalfa pura, la alfalfa, contamos con la posibilidad de utilizar herbicidas selectivos, graminicidas, donde controlemos estas malezas, pero bueno, en ese caso no podemos tener ni festuca, ni pastodillo, ni ninguna otra gramínea, porque la estaríamos también perjudicando con la aplicación del herbicida, ¿no? Pero pasturas puras de alfalfa son posibles y bueno, es una opción que podemos estar planteando como para recomponer la oferta de forraje con pasturas perennes. Y también lo que podemos hacer es, bueno, el tema de lo que sería verdeos de verano, como sorgo, cultivos de verano como maíz para silaje y moa para el tema de hacer reservas de rollo. Bueno, son todas distintas opciones que nos pueden ir ayudando a recomponer la oferta de forraje. Y en el caso, bueno, como mencionaba hoy, de materiales que sean riesgosos, de que estén con nitratos, eh, está la opción de que hagamos reserva forrajera en ese caso. Por ejemplo, el silaje reduciría la concentración de estos nitrato. Entonces, por ejemplo, si un verdeo de cebada, un verdeo de avena o de ryegrass nos permite hacer un silaje que pase a estados reproductivos más avanzados, donde también reduce el riesgo de acumulación de nitrato. Y bueno, y es una opción de tener un forraje conservado para más adelante hacer uso del mismo. Y después, bueno, como te mencionaba, verdeos de verano, Sí. como pueden ser el sorgo, es algo que tiene mucho potencial productivo y lo podemos estar aprovechando si las condiciones también cambian y mejora, digamos, bueno, son Sí, recursos anuales, no perennes, pero nos pueden sumar a ir aliviando esta situación. Y sí, otra sí. práctica que, bueno, ya pensando en la primavera, si tenemos condiciones donde la sequía se resuelva, digamos, y estemos en condiciones de mayor humedad, de lluvias y mayor humedad del suelo, es fertilización de vuelta con nitrógeno, urea, por ejemplo, en pasturas donde tengamos festuca. Sabemos que la respuesta es muy buena, entonces si llegamos a tener lluvias durante el mes de septiembre, la aplicación de fertilizante urea en esa época, sabemos que la respuesta en producción de forraje es muy buena, entonces podemos lograr aumentar la producción en esa estación. Eh, y en ese caso, bueno, sí, tener digamos, saber que aumenta la producción de forraje y bueno, tener la cantidad de animales para poder aprovecharlo, ese incremento en la producción de forraje, ¿no? Te, Es te- decir, te tener pregunto la carga. te Sí, pregunto por la implantación en cuanto a la humedad, ¿sí? Porque, sí. digamos, depende de la especie, se precisa una mayor humedad o cómo viene, ¿sí? En relación, sí, justamente a la humedad en el suelo, ¿no? Porque estamos hablando que algunas personas, por ejemplo, quiero hacer esta comparación a ver si en la pastura Sí, pasa lo sí. mismo, ¿no? Digo, se largaron a sembrar trigo con 40, entre 40 y 50% de humedad, o sea, la humedad superficial me refiero. ¿Es suficiente esta humedad superficial para las pasturas, Juan, o se necesitaría una buena lluvia? Mira, en general lo que recomendamos para lo que son pasturas, pensemos que son semillas pequeñas, las plántulas son delicadas en el momento inicial, entonces en general recomendamos tener precipitaciones cercanas a la siembra, tener una buena humedad. Esto, después, las especies tienen distinta tolerancia a la sequía, por ejemplo, como comentaba hoy, alfalfa es más resistente, se lo banca mejor, cebada también, dentro de los verdeos anuales, como que hay distinta adaptación, pero en general lo que sería la implantación, que es un periodo un poquito más delicado, recomendamos tener alguna precipitación cerca. Y a veces no es necesario recomponer el perfil del suelo, ¿no? Eh, pero sí tener en la cama de siembra donde uno está sembrando, que es el horizonte superficial, tener buena humedad como para que esa planta se pueda implantar, ¿bien? Perfecto. Bueno, Juan, no te queremos quitar más tiempo, te queremos agradecer, por supuesto, la gentileza de atendernos. Obviamente que
Si las personas que nos están observando, productores, precisan más información, pueden buscarla, ¿sí? En las distintas redes, como asimismo también en las páginas del INTA. Sí, que también observamos que ya hemos recuperado el INTA Informa, dicho sea de paso, que nos viene muy bien para obtener información. Y por supuesto, Bien. bueno, agradecerte, Juan, y la verdad que era un tema que queríamos tocar porque en el programa hemos estado charlando con diferentes productores e incluso también con ingenieros, ¿sí? Y nos hablaban de la ganadería y la pérdida de forrajes y la pérdida de pastura. Y está bueno, por lo menos tirar unas estrategias de cómo poder recuperarlas, ¿no? En estos momentos que estamos un poco complicados y esperemos que a partir de primavera, como dicen, se empiece a recomponer la situación hídrica. Perfecto, Eduardo. En el caso, bueno, agregar que cualquier cosa bueno, en INTA Pergamino hay un grupo, somos un grupo de profesionales que estamos en el tema de forrajeras, así que bueno, estamos a disposición por cualquier consulta, ya sea presencial bueno, o por mail. En el caso mío, mi mail es matera con doble t, punto juan, arroba inta punto gov con b larga punto ar. Así que bueno, estamos a disposición para cualquier consulta o sugerencia, bueno, lo que quieran charlar Muy sobre esta temática, estamos trabajando en la misma. perfecto, Juan. Muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza de atender a Radio del Centro de Chivilcoy. Muy amable. Bueno, Eduardo, muchas gracias a Que vos. tengas Un una buena abrazo. jornada. Hasta luego. La palabra Hasta de Juan luego. Matera, sí, obviamente ingeniero agrónomo especialista del INTA Pergamino, charlando con nosotros sobre un tema que muchas veces tocamos por arriba, al paso, sí, de la falta de forrajes, de la falta de pasturas, sí, en los campos, pensando obviamente en la producción ganadera. Bueno, en esta oportunidad nos metimos de lleno, sí, en el tema con Juan Matera decidimos ir a fondo para conocer las estrategias en relación, sí, a recuperar, lógicamente, las pasturas, recuperar lógicamente los forrajes, pensando ya en primavera-verano, porque convengamos que en otoño-invierno ya se tuvieron que implantar, así como estaba la situación. En algún caso se pudo haber esperado un poco más, agarramos esa lluvia de fin de mayo, en otros casos, bueno, hubo que largar como estaba. A ver, nosotros estamos hablando siempre de Chivilcoy, la zona, Chivilcoy, la región. Convengamos que hay otras ciudades de la provincia de Buenos Aires que están recibiendo buenas lluvias, que están con sus promedios habituales, normales, ¿sí? Convencionales, no así en Chivilcoy, donde se ha bajado muchísimo el promedio de la lluvia, fundamentalmente y principalmente. Bueno, seguimos recibiendo información, estamos en este segmento del centro al campo, ¿sí? Y bueno, entre las informaciones que estamos recibiendo, vamos a ver si la semana próxima podemos ampliar, ¿sí? En cuanto a noticias que tienen que ver, ¿sí? Con la triquinosis y sus medidas, sus pautas de prevención. Así que la semana que viene ahí estamos charlando con un especialista de SENASA para tratar de tener algún contacto la semana próxima. Si se puede, ya el lunes. Y si no, cuando él lo disponga. Sí, porque el SENASA justamente está recordando realizar la prueba de digestión artificial en un laboratorio habilitado y brinda pautas para cría de animales también. De hecho, desde CASMA, sí, de la Municipalidad de Chivilcoy, desde la dirección de CASMA, también están convocando a hacer el análisis de triquina. Antes de las 10 de la mañana tienen que llevar 100 gramos de entraña. Si pueden llevar más, mejor. Pero si no, 100 gramos de entraña refrigerada, no congelada, para que se pueda hacer el análisis y determinar si la carne, digamos, si la producción de cerdo casero está en buenas condiciones de poder ser consumidas por personas, por el ser humano. Recuerden ustedes que tuvimos alguna muestra de triquina positiva y si da positiva, sí puede llevar incluso a que se decomise esta producción. Pero fundamentalmente se atiende la salud pública, se previene que se pueda contagiar esta enfermedad zoonótica. ¿Sí? Ante la importancia del consumo de productos elaborados de carne de cerdo y derivados en Argentina como chacinados, embutidos y salazones, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria está brindando a los productores también, y también productoras, ¿no? Principales medidas que se deben tener en cuenta en la cría de animales y la elaboración de alimentos derivados para la prevención de la triquinosis. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, obviamente para que no tengamos que llegar a este caso o a estos casos, ¿sí? Del consumo por parte del ser humano de carne infectada con triquina, ¿sí? Y vale mencionar, primeramente, que la triquinosis no se contagia
de porcino a porcino. No significa que porque un cerdo tenga triquinosis, el otro también. ¿Sí? A tener en cuenta. No hay vacunas para la triquinosis, o sea, que digamos, en este caso, te infectaste, te contaminaste, consumiste carne, ¿sí? Con triquinosis, carne con triquina y se te mete ahí el parásito en el cuerpo. No hay vacunas, ¿sí? Para los síntomas. Síntomas que, bueno, empiezan a, lógicamente, manifestarse en el cuerpo humano, desde fiebre, dolores musculares que se les ocurra, ¿sí? Y obviamente, bueno, hubo algunas personas aquí, nos contaba también Silvio Cirero, con algún síntoma. Entonces, para evitar riesgos, bueno, lo mejor es llevar, en este caso, una muestra de entraña, 100 gramos, un poco más, si se puede, acercarlos a Casma, que está allí en Acceso Raúl Alfonsini, Ruta 5, antes de las 10 de la mañana, para que pueda ser analizado y de esta forma, bueno, les entreguen un resultado para conocer si esa carne está apta para el consumo humano o no. ¿Sí? Es una cuestión de prevención de la salud pública, porque recordemos que triquinosis, en este caso, es una enfermedad zoonótica. Así que están brindando pautas ahí y de paso le agradezco también, como así le agradecía al señor David Melión, sí, que nos ha pasado información en la parte agropecuaria. También le quiero agradecer al señor, en este caso Ariel Cogo, que nos brinda la información en lo que se refiere al sector porcino para estar difundiendo aquí también en la mañana del centro. Así que le mandamos un saludo a Ariel, que siempre está con el resumen semanal de información, ¿sí? Para, en este caso, la producción porcina y teniendo en cuenta, obviamente, la consumición como es a través de lógicamente, la prevención de triquinosis. Otra de las noticias también que nos está brindando, por ejemplo, Ariel Cogo, ¿sí? Pasa por Fericerdo. Fericerdo es una feria que se hace, ¿sí? Dedicada a la actividad porcina todos los años. Como así ayer estábamos hablando con Antonio, por ejemplo, acerca de la Expo Apícola, ¿sí? Que estábamos hablando con Antonio Martín y también con Luis Alberto Malamud, que estábamos hablando, ¿sí? Acerca Luis Alberto Maurad. Malamud es un político, politólogo, ¿qué es Malamud? Luis Alberto Maurad, que estábamos hablando de él acerca de la producción apícola y de la Expo Apícola y de las exposiciones apícolas que se hacen, ¿sí? Durante el año. Bueno, la producción porcina también tiene su exposición o su feria, se llama Fericerdo, y en este caso se estará llevando a cabo 24 y 25 de agosto, ¿sí? Para retomar el crecimiento. Así será denominado en este 2023. ¿Sí? Fericerdo prepara su edición número 14 a 25 años de haber instalado este encuentro, sí, que es un faro para el sector porcino. ¿Sí? Esto será en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, y obviamente que es organizado por el INTA de Marcos Juárez en esta extensión que tiene en la provincia de Córdoba, y tendrá además la tarea de recordar los 25 años de la primera edición de este insigne encuentro del sector porcino nacional. Así que 24 y 25 de agosto vamos a tener Fericerdo en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, para que todos los productores, productoras interesados puedan concurrir. Vamos a tener, por supuesto, después más información en la previa, sí, pero ya para que vayan agendando, sí, quienes les interesa participar del Fericerdo, quienes están vinculados, lógicamente, sí, también a la producción porcina. Nos vamos a ir a hacer una tanda, sí, nos vamos a ir a hacer una tanda ahora porque parece que vamos a tener invitados, sí, parece que vamos a tener invitados, así que, ¿me voy a esta? Bueno, cerramos acá entonces en esta de frente. Atrévete a mirarme de frente. Y bueno, vamos a la tanda y ya volvemos.